Domingo 2 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: El maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello cómo la liturgia nos va llevando a reflexionar los misterios esenciales de nuestra fe. Después de la Pascua celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. 8 días más tarde estuvimos meditando en torno al misterio de la Santísima Trinidad. Y hoy la liturgia nos ofrece la solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor. Es cierto que esta fiesta se debió haber celebrado el jueves pasado, pero en Colombia, como en algunos otros países, se mueve la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo al domingo siguiente. Por esa razón estamos meditando este Evangelio. Vamos a considerar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, la Eucaristía es sacrificio. Segundo, la Eucaristía es banquete. Tercero, qué bien se está contigo, Señor. Vamos con el primer punto. La Eucaristía es sacrificio. Hay una dimensión eucarística que es esencial y nunca podemos perder de vista, y podríamos llamarla la dimensión vertical de la Eucaristía, es decir, aquella dimensión que nos apunta hacia el cielo. Podríamos hablar que la Eucaristía se expresa como una cruz. Tiene un travesaño vertical que nos orienta al cielo y un travesaño horizontal que nos orienta hacia nuestros hermanos. Cuando hablamos de la Eucaristía como sacrificio, estamos hablando de esa dimensión vertical, de esa dimensión que nos lleva al misterio, que nos eleva al sacrificio único de Cristo en la cruz. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de hoy. De hecho, el Evangelio comienza diciéndonos que esto sucedió cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Miren que se habla de sacrificio. Se sacrificaba el Cordero Pascual porque se celebraba la Pascua judía, pero esto era signo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se iba a sacrificar en la cruz. Asimismo, cuando Jesús instituye la Eucaristía y dice que su cuerpo será entregado por todos, en el Evangelio de hoy se nos recuerda que la sangre de Cristo es sangre de alianza derramada por todos. La sangre derramada es la sangre del sacrificio. Repito, esto es tremendamente importante, porque hay gente que solo se quisiera quedar con el carácter comunitario de la Eucaristía, es decir, con la horizontalidad de la misa, con aquello que nos lleva a comunicarnos con nuestros hermanos, pero no podemos perder de vista, y es fundante y esencial en la Eucaristía, su carácter sacrificial. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1364. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuántas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Hasta aquí el catecismo. Notemos que se nos recuerda la esencialidad, la centralidad del carácter sacrificial de la Eucaristía. Y no es que Cristo vuelva a morir en la Eucaristía, sino, como lo dice el Catecismo, se actualiza su única muerte. Podríamos decir, en un ejemplo algo imperfecto, pero sirve para ilustrar que cuando celebramos la Eucaristía viajamos en el tiempo y nos ubicamos en el Calvario. Y allí participamos nosotros también de la entrega, del sacrificio que hizo Cristo por amor a nosotros. Esta dimensión vertical, repito, la dimensión que nos orienta hacia el cielo, nos llama entonces a acciones muy concretas.
La primera es que debemos vivir una liturgia con mucha reverencia. ¿Por qué? Porque estamos ante Cristo crucificado. Una liturgia llena de solemnidad, una liturgia llena de respeto. Debemos entonces tratar de conservar todos los signos y actos litúrgicos que nos orientan precisamente a celebrar este misterio. Y en este orden de ideas, nosotros debemos tener un profundo amor a la liturgia, un profundo amor a los cantos que nos eleven, a los cantos que nos lleven a vivir de mejor manera ese misterio, el misterio del único sacrificio de Cristo que se renueva en la Santa Misa. Cuando entremos a la iglesia, no olvidemos siempre hacer una genuflexión, darnos la bendición muy bien hecha cuando empieza la Santa Misa, cada posición de la liturgia, entenderla en su sentido profundo y no hacerlo simplemente de forma automática como vaciando estos signos de su sentido real. La Eucaristía es sacrificio y entonces dispongámonos a celebrar con la mayor solemnidad posible ese sacrificio. Segundo, la Eucaristía es banquete. Aquí hablamos entonces de una dimensión más horizontal de la Eucaristía, una dimensión que nos lleva a reunirnos con los hermanos. Y es que en el Evangelio de hoy también aparece ese carácter comunitario de la misa, porque no es Jesús el que va a celebrar solo la misa, la va a celebrar con sus discípulos. Y así dice el texto bíblico. Le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Noten que la Eucaristía es una acción comunitaria. Y por eso dice el Catecismo en el numeral 1382. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Hasta aquí el catecismo. Entonces queda claro, hay una dimensión vertical que nos habla del sacrificio y nos eleva a lo solemne, nos eleva al misterio, nos lleva a vivir una liturgia centrada en Dios, en Cristo, centrada en el único sacrificio de Cristo. Pero también hay una dimensión horizontal que nos lleva a vivir en comunión con nuestros hermanos. La iglesia no es simplemente la suma de individuos que aman a Dios, no, la iglesia es comunidad de creyentes. Somos hermanos entre nosotros porque tenemos un Padre común. Y ahí se habla de la comunión. La común unión es que todos estamos en común unidos a Cristo. Quien nos une es Cristo en la Eucaristía. Por eso no nos debemos acostumbrar a vivir misas virtuales, a vivir Eucaristías a través de una pantalla. Nos hace falta la vida en comunidad. El misterio de Cristo se hace presente en la comunidad de creyentes. Y no solo somos comunidad porque nos reunimos a adorar a Dios, sino que somos comunidad porque nos amamos entre nosotros. Recuerden que a los primeros cristianos les reconocían porque se amaban. Miren cómo se aman. Recuerden que el Señor dice que la unidad de los cristianos es de alguna manera el signo que el mundo va a ver para creer. Entonces es indispensable que nos unamos en torno a la Eucaristía. Y no podemos decir que hay comunión entre nosotros si el hermano que sufre al lado nos es indiferente. La comunión, el banquete eucarístico nos debe llevar a la solidaridad, a la caridad, al ejercicio de la entrega desinteresada por el prójimo. Cristo se me entrega en la Eucaristía y yo me entrego también por las necesidades de mi hermano. Y yo miro al hermano que sufre, al hermano pobre y desamparado y encuentro a Cristo allí sufriente y entonces voy a hacer todo lo posible por aliviar su sufrimiento. Porque el Cristo que comulgo y que vive en mí por el misterio de la Eucaristía es también el Cristo que está en el hermano necesitado. Recordemos aquellas palabras del Evangelio de San Mateo: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, forastero y no me acogiste, etcétera, etcétera, etcétera. Es Cristo sufriendo allí. Una Eucaristía bien vivida, una Eucaristía solemnemente vivida, una Eucaristía en la que el misterio de la pasión de Cristo sea esencial, debe necesariamente desbordar en caridad por nuestro prójimo. Tercero, qué bien se está contigo, Señor. Queridos amigos, el día de la Ascensión, Cristo nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto no solo a través del misterio de la gracia santificante, que efectivamente trae una presencia de Cristo especial en nuestra vida, no solo por la fuerza del Espíritu Santo, que efectivamente nos acompaña, pero sobre todo, Cristo está con nosotros porque se quedó con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía.
Al punto que en el discurso eucarístico que el Señor dio en Cafarnaún, que está en el Evangelio de San Juan capítulo 6, Él dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y las personas que le seguían quedaron escandalizadas y muchos de los que le seguían se fueron. Noten que el Señor dijo: verdadera comida, verdadera bebida. No está hablando de algo simbólico, no está hablando de que la Eucaristía representa su cuerpo. No, está diciendo: es mi cuerpo, es mi sangre, y nosotros lo creemos. Por esa razón, Cristo nos acompaña, además de hacerlo espiritualmente, nos acompaña eucarísticamente. Y nosotros también debemos acompañarlo, y también debemos visitarlo en el sagrario. Y quisiera concluir esta meditación con una bellísima oración que tiene precisamente el nombre de este tercer punto. Qué bien se está contigo, Señor. Y así dice la oración: qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario. Qué bien se está contigo. ¿Por qué no vendré más? Desde hace ya muchos años vengo a verte a diario, y aquí te encuentro siempre, amante solitario, solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada, ni yo te digo nada. Si ya lo sabes todo, ¿qué te voy a decir? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir. Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. ¿Será que nadie sabe, Señor, que estás aquí? No sé, pero sé en cambio que aunque nadie te amara ni te lo agradeciera, aquí estaría siempre esperándome a mí. ¿Por qué no vendré más? ¡Qué ciego estoy, qué ciego! Si sé por experiencia que cuando a ti me llego, siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando a mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor. Por otros se recorren a pie largos caminos, acuden de muy lejos cansados peregrinos, pagan grandes sumas que no han de recobrar. Por ti nadie pregunta, de ti nadie hace caso. Aquí si alguno entra, solo es como de paso. Aquí eres tú quien paga si alguno quiere entrar. ¿Por qué no vendré más? Si sé que aquí a tu lado puedo encontrar, Dios mío, lo que tanto he buscado. Mi luz, mi fortaleza, mi paz, mi único bien. Si jamás he venido que no te haya encontrado, si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que conmigo llorases tú también. ¿Por qué no vendré más, Jesucristo bendito? Si tú lo estás deseando, si yo lo necesito, si sé que no sé nada cuando no vengo aquí. Si aquí me enseñarías la ciencia de los santos, esa ciencia bendita que aquí aprendieron tantos, que fueron tus amigos y gozan ya de ti. ¿Por qué no vendré más, si sé yo con certeza que tú eres el modelo que mi alma necesita, que nada se hace duro mirándote a ti aquí? El sagrario es la celda donde estás encerrado. Qué pobre, qué obediente, qué manso, qué callado, qué solo, qué escondido. ¿Por qué no vendré más, oh bondad infinita, riqueza inestimable que nada necesita y que te has humillado a mendigar mi amor? Ábreme ya esa puerta, sea ya esa mi vida, olvidada de todos escondida. Qué bien se está contigo, qué bien se está, Señor. Amén. Recordemos entonces: primero, la Eucaristía es sacrificio. Segundo, la Eucaristía es banquete. Tercero, qué bien se está contigo, Señor. Compromiso: vamos a asistir hoy a la Santa Misa en familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.